Bienvenidos a un nuevo programa de Punto y Aparte. Hoy vamos a hablar de la transferencia y generación de conocimiento porque hace 30 años aquí en Elche se implantó la Universidad Cardenal Herrera CEU. Una universidad que apostó por la ciudad, comprando primero un edificio histórico, el antiguo edificio de Carmelitas, en el casco histórico. Allí creó su primer campus, luego se fue, creó el segundo, en los antiguos juzgados, en el barrio del Pla, revitalizando esa zona. Y ahora sigue invirtiendo en el casco histórico de la ciudad con la compra de un tercer campus, un tercer edificio emblemático, el Capitolio, donde va a crear la Facultad de Odontología. En estos momentos está en obra. Y por todas estas razones, por esa apuesta decidida que ha supuesto revitalizar la ciudad desde el ámbito académico, económico y social y cultural, los periodistas de Elche, la Asociación de Informadores, acaban de entregar su máximo galardón este año, el Dátil d'Or, a la Universidad Cardenal Herrera CEU. Y hoy tenemos con nosotros a su rector, Higinio Marín, quien se estrenó como profesor del CEU de Antropología Filosófica precisamente en el campus de Elche. Bienvenido a Punto y Aparte. Encantado de estar con vosotros, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Higinio, ¿por qué Elche? ¿Por qué se decidió, por qué se apostó por esta ciudad? Hace 30 años, antes que la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mucho antes de que siquiera fuera posible imaginar que una universidad pública se instalaría en nuestra ciudad. Bueno, hace 30 años un grupo de empresarios de la ciudad, yo creo que algunos de ellos pertenecientes al entorno del Rotary Club y otras personas sencillamente notables, por así decir, pues percibieron que Elche, siendo una ciudad de relevancia industrial, económica y poblacional, pues tenía muy pocas posibilidades de ser sede de una universidad con el régimen y con la política que había entonces de universidades públicas. Entonces se dirigieron a una institución privada. Seguramente porque el CEU ya tenía universidad, colegio universitario en la ciudad de Valencia con cierta tradición, y lo ofrecieron o lo propusieron más que lo ofrecieron. Y aquello cayó en buena tierra y se consideró, y unas cuantas personas, yo creo que básicamente por el CEU de Valencia, Vicente Navarro de Luján, que era nuestro anterior rector, y luego Paco Sánchez de Francisco, ¿no? Y ambos se convirtieron, en particular Paco, se convirtió en un impulsor entusiasta que ha dirigido y organizado pues, primero la implantación y luego el desarrollo y el crecimiento del CEU en estos 30 años. Pero cuando dice eso, que se convirtió en un impulsor entusiasta, ¿estaba solo dentro de la institución académica? ¿Nadie le creía posible lo que él planteaba? Una universidad zapatera, no siendo capital de provincia de la Comunidad Valenciana, ¿podía tener éxito la idea de implantarse aquí? Hay que tener en cuenta que hace 30 años, cuando el CEU se instala, no se instala como universidad, porque entre otras cosas la legislación no lo permitía todavía entonces. Se instala como colegio universitario, o sea, como un centro universitario dependiente de la Universidad de Alicante y cuyos títulos eran los de la Universidad de Alicante impartidos por una entidad privada como era la nuestra. Y además que ¿En aquel entonces quién era el rector de la Universidad de Alicante? Pues no sabría decirlo. Bueno, pero hubo colaboración, ¿no? Sé que luego siempre hubo colaboración y buen entendimiento, y sé que en particular Andrés Pedreño pues lo impulsó también y lo amparó. Pero en aquella época también nuestra propia organización, que es de nivel nacional y que tiene una fundación cuya gestión está, por así decir, centralizada en muchos aspectos, tenía otra estructura, era más descentralizada y más autónoma, así que yo creo que la decisión se tomó en Valencia y Elche de que eso se hiciera así, y por propia iniciativa. También forma parte de la filosofía del CEU, eran iniciativas locales, personales. El CEU crecía donde había gente que abría las posibilidades de que creciera, y había alguien de la propia organización del CEU que estaba dispuesto a impulsarlo. Y es impresionante, ¿no? Porque también los periodistas hemos querido reconocer esa decisión, porque fue valiente. Mientras las universidades apostaban por campus periféricos, ustedes dijeron, vamos dentro, en el mismo casco histórico, y eso nos ha venido muy bien como ciudad.
Sí, efectivamente, era una decisión arriesgada y fue valiente en su época. Yo creo que también se ajustó a las disponibilidades posibles, ¿verdad? O sea, había posibilidad de que se produjera esa transacción desde el Colegio Carmelita, que tenía una cierta infraestructura que se puede compartir con la... Era simplemente un edificio muy grande. Era un edificio muy grande. No era muy atractivo, ustedes lo han hecho atractivo. Bueno, era un edificio muy grande, pero tenía estructura de aulas. Sí, o sea, lo era... fue entonces, colegio. Efectivamente, entonces, bueno, pues... pero ciertamente aquel edificio se parece muy poco al actual, muy poco. O sea, cualquiera que visite ahora, que sigue siendo sede nuestra, en Carmelita, y fue la primera sede, cualquiera que la visite por dentro o por fuera no la reconocería. Cuando yo llegué aquí hace 20 años, 18 años y pico, y llegué para ser el vicerrector del campus de Elche, tardé 1 hora en encontrar el edificio, primero porque no había señalización. En ningún sitio ponía... Eso se ha corregido ya, ¿no? Fue mi primera solicitud al ayuntamiento de entonces y fue prontamente satisfecha yo, y hay una señalética aceptable. Pero es que no llegué porque pasaba por delante del edificio y no reconocía que aquello pudiera ser un edificio universitario. O sea, claro. era no tenía la forma de ahora. No, ni la de ahora, ni la de ninguna otra forma reconocible como una institución docente. Así que había pasado varias veces por la puerta. Eso se ha modificado completamente. Ahora todos nuestros edificios son emblemáticos, son singulares, son visiblemente universitarios y, como has dicho, configuran con este tercero que vamos a abrir... El Capitolio, ni más ni menos. Configuran que el centro de una ciudad, el centro histórico de una ciudad, es también un campus universitario. Y decimos que son muy valientes porque han comprado un edificio con unos elementos arquitectónicos que están muy protegidos. ¿Cómo se puede hacer un campus en un edificio histórico donde los elementos arquitectónicos ustedes no los pueden borrar, ni siquiera cambiar? Sí. Y van a poner laboratorios odontológicos y demás. No solo no los queremos eliminar porque no podemos, porque están protegidos y razonablemente, sino que a nosotros nos parece que aportan valor. El proyecto que hay para el edificio del Capitolio es precioso, precioso. Se va a componer uno de los edificios universitarios más bonitos de todos los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos muy buenos edificios. En Castellón, en Valencia, aquí tenemos buenos edificios, pero este es además particularmente agraciado. Va a tener una cafetería en altura, una especie de chill-out en la última planta, tiene un sistema es de verdad, en su momento os podremos invitar para que veáis que es una cosa particularmente afortunada y bonita. En la rueda de prensa, en la presentación, mostrasteis el diseño y realmente es muy moderno, vanguardista y parece cómodo también. Pero a los periodistas nos gusta mucho, no sé si usted estuvo en la negociación con la propiedad para la venta. ¿Cómo fue? No, yo no era rector. Pero estaba en la institución. El inmueble, ¿cómo fue aquello? El inmueble pertenecía al grupo de Zara. El grupo Zara. Pero pertenecía legalmente a alguna de estas figuras jurídicas que no es exactamente, en fin, las que tienen los grandes grupos, con lo cual pues la negociación fue muy sencilla. ¿Ah, sí? Porque el deseo de vender era cierto, como nos lo habían comunicado, y además yo diría que cooperativo. O sea, no había un interés de lucro, ¿cómo decir?, acerado o tan agresivo como para que hubiera que las negociaciones fueran. No, sencillamente se hizo una oferta que les pareció razonable sobre una primera demanda suya y se llegó a un acuerdo fácilmente, ¿no? Pues tranquilícenos, porque hay quien dice que el Capitolio haya caído en manos de una universidad privada, eso es privatizar un edificio histórico. Eso es cierto, porque la Universidad Cardenal Herrera es una universidad privada, pero ¿se diferencia en algo con el resto de universidades privadas? Ustedes, el Capitolio... Puede usted es suyo, ¿no? Pero ¿lo van a aportar a la ciudad? ¿Lo van a abrir a la ciudad? ¿Puede usted tranquilizar a quien le haya dicho semejante cosa desde una mentalidad bastante estatalista? Porque podrá visitar el Capitolio siempre que quiera, por lo menos para ver los elementos singulares que arquitectónicamente están protegidos, que son unos pocos, pero que son valiosos. Así que lo tendrá disponible para visitarlo y enseñarlo. Más bien, lo que tendrá que hacer es celebrar que con fondos privados y asumiendo riesgos ciertos,
una entidad privada colabora a la preservación del patrimonio cultural, arquitectónico y urbano, sin necesidad de implicar recursos de todos. Sí. Eso es cierto. Ustedes dicen que han asumido riesgos propios, y es que construir un edificio de esas características en este momento donde estamos viendo las contratas del ayuntamiento, todos se quejan de si no hay suministros, de si se encarece de un día para otro los materiales. ¿Cómo están llevando ustedes las obras? Pues muy bien, la verdad es que ya se ha terminado, ya la estructura interior está demolida, por así decir, faltan, obviamente, con la debida protección de los elementos arquitectónicos, falta muy poquito. O sea que en cuestión de meses abren ustedes. No, en cuestión de meses no, un edificio universitario es un edificio con mucho, además hay que sustituir la cubierta y eso hace que por simples y elementales medidas de seguridad, hasta que la cubierta no esté rehecha, allí no se puede hacer ningún otro uso habitable para... No, nosotros esperamos que en torno al 2025 podamos... Eso es el próximo curso. Sí, pero académico. Sí, pero más que probablemente en la segunda mitad o al principio de la segunda mitad es cuando podamos empezar ya a hacer uso del edificio. ¿Y cómo va a ser ese uso? ¿Qué estudiantes son los primeros que van a pisar el uso? Las instalaciones del campus en el edificio Capitolio se estrenan con el grado de odontología. ¿Que lo tienen ustedes ahora en el Palacio de Justicia? Lo tenemos en el Palacio de Justicia. Bueno, en el antiguo Palacio de Justicia. En su segunda promoción. Segunda promoción. Con lo cual los alumnos de tercero van allí. Serán los que primeramente disfrutarán de ese asunto. Son unas instalaciones tecnológicamente y económicamente muy costosas, muy especializadas. Hay un número de boxes con elementos profesionales de primer nivel. Es difícil que luego como dentistas trabajen con infraestructura y tecnología tan buena como la que van a tener. Y eso es, el grado ahí, pero está previsto que puedan ir otros grados. Sí, el de psicología. ¿Usted ha movido esas previsiones o sigue siendo el grado de psicología el siguiente? El grado de psicología está en trámite administrativa, con las demoras administrativas acostumbradas, o diría que incluso alguna más de la acostumbrada. Vaya. Pero en cuanto esté autorizado, y esté autorizado además con las debidas acreditaciones de la Agencia Nacional de Evaluación, y vuelva al gobierno, a la administración autonómica, y la administración autonómica autorice su implementación, pues entonces estaremos en posibilidades. Si me pide usted una fecha... No la puede dar. No la puedo dar. Y más cuando ha dicho que hay ciertas complicaciones. Esas complicaciones vienen de esa nueva reforma universitaria aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez con la LOSU. ¿De qué forma les afecta como universidad la LOSU, la nueva ley? No, yo creo que las dificultades que afectan al grado de psicología, que no son dificultades de ninguna clase, son simples demoras. O sea, no ha recibido ningún informe negativo ni se nos ha requerido para que hagamos ninguna clase de rectificación. Sencillamente. Pues es raro, porque hay otras universidades que no tienen la misma suerte con esto de los grados. Y quizás todavía nos la pidan, pero es que no tiene lugar el momento procesal, ¿no? Pero no, yo creo que las dificultades son las ordinarias, diría, que quiero pensar que son las ordinarias en este tipo de trámites, en este tipo de homologaciones. Bueno, pues eso me ha dado pie para preguntarle por la LOSU. ¿A ustedes cómo le afecta esta nueva ley? Bueno, a ver, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que el legislador piensa primeramente en el sistema de las universidades públicas. Vaya. Y que en la legislación universitaria los aspectos referidos a las universidades privadas tienen siempre un carácter incluso materialmente marginal. ¿Lo tomamos como una queja? No. Yo preferiría que no tuviera ni siquiera un carácter marginal, porque no entiendo por qué la Administración tiene que regular con la misma intensidad a instituciones cuya iniciativa y cuyo sostén económico va sobre hombros de ciudadanos particulares a aquellas otras que sostiene con el erario público. De hecho, a mí me parece que la legislación universitaria en España es de suyo desde hace mucho tiempo sencillamente invasiva. O sea, que es una intromisión en la libertad de educación, de asociación, de creación de centros, de organización interior y tal. Dicho eso, tiene aspectos positivos, porque señala unos límites y unas obligaciones que razonablemente la Administración tiene que garantizar.
sería muy anárquico y poco razonable dejar a la discriminación de grupos o de empresas o de lo que fuera unos ciertos niveles de calidad que efectivamente la Administración tiene que garantizar. Pues Higinio, ¿y cómo puede sobrevivir la universidad privada, como la del CEU, a lo que podríamos llamar una competencia desleal de las universidades públicas? Ellas tienen el fondo del Estado, ustedes del bolsillo de quienes apuestan Pues por... hay dos procedimientos que además terminan definiendo a las universidades. Uno porque satisface una demanda que las universidades públicas o no pueden o no quieren satisfacer. A veces pues porque la demanda social de ciertos estudios excede con mucho la capacidad y la posibilidad de las universidades públicas o excede con mucho su deseo de atender ese servicio, que a veces también ocurre. Eso es un procedimiento, y es el primero, y yo creo que en cierta cuantía y porcentaje forma parte de la afluencia de las universidades públicas, privadas en general. Y hay una segunda razón, porque te prefieren aunque tengas que pagar, porque conocen el entorno, conocen la forma de trabajo, porque conocen, y si me dice usted, ¿y eso cómo lo conocen? Pues boca a boca. En torno al 80% de los estudiantes que vienen a nuestras universidades vienen porque alguien les ha dicho o les ha recomendado o porque un antiguo alumno o quien fuere les han contado, y así nos dicen las encuestas. Claro, eso significa que si llevan 30 años en Elche y continúan ampliando, eso significa que ustedes tienen o han garantizado la calidad en la docencia. Bueno, no solo eso, sino si quiere usted que le diga que ganamos dinero, claro, cobrando y cobrando. Por eso pagan, pero lo ganan, pero ¿dónde va ese dinero? ¿Lo siguen revirtiendo en mejorar esta institución académica? Es muy importante que los ilicitanos sepan, primero, que el campus de la Universidad Cardenal Herrera que tienen en su ciudad vino cuando todavía no había ninguna universidad pública ni se la veía venir en el horizonte. Que Elche fue una ciudad universitaria antes por la iniciativa social y civil de unos ciudadanos y por una universidad que entonces no se llamaban privadas, pero que ahora llamamos privadas, que por cualquier iniciativa pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que en particular la universidad privada que tienen en su ciudad es una universidad que está en el primer nivel de prestigio de las universidades nacionales. No tienen una universidad con una calidad marginal o media. El CEU es una marca de reputación en el ámbito educativo, en todos los ámbitos educativos, pero en particular en el universitario. La universidad que tiene sede en Valencia, en Elche y en Castellón, del CEU, forma parte de un grupo educativo que es el CEU, que tiene otras 3 universidades, la San Pablo CEU en Madrid, la CEU Abad Oliva en Barcelona y la CEU Fernando III en Sevilla, recién constituida. Es el grupo educativo universitario más importante del país. Ninguna otra institución tiene 4 universidades en las 3 principales capitales, que son Valencia, Barcelona y Madrid, por orden inverso, y Sevilla, en primer lugar. En segundo lugar, que me parece que es muy importante, la titular conjunta de todas ellas es una fundación sin ánimo de lucro. Los señores que nos gobiernan, que son los patronos de la fundación, a los que yo tengo que ir a rendir cuentas mensualmente, yo y todos los demás rectores, son unos sujetos que no cobran, no tienen salario, tienen sus propios oficios y participan. No solo eso, sino que responden patrimonialmente de la marcha de las instituciones que dependen de la fundación. En mi universidad no hay dividendos, ni accionistas, ni hay nadie que lucre aparte de quienes cobramos un sueldo. Si eso no es una institución benemérita, si se pueden crear instituciones en las que los promotores y los últimos responsables responden con su patrimonio personal y sin embargo no lucran nada, y todo beneficio que se reparte en forma de salario y por tanto el resto se reinvierte, si eso no es una iniciativa social, con carácter social y de naturaleza civil, que pone encima de la mesa que se pueden prestar servicios públicos desde otros ámbitos que los de la administración, yo entiendo la antipatía de las personas que desde una ideología estatalista vean el carácter benemérito, filantrópico, cívico,
solidario llevado a cabo por un agente que a ellos les desautoriza y que no es el Estado. Y eso lo entiendo. Y yo soy también muy partidario de esos mismos caracteres por parte del Estado. Pero soy muy refractario a quienes piensan en la exclusividad de esa patente moral como lo público. Yeah. Eso es precisamente, esa organización que usted ha explicado muy bien, es lo que les diferencia del resto de universidades privadas. Higinio, vamos a hablar de los alumnos, porque los egresados, ustedes hacen un seguimiento del éxito de sus egresados, de su formación. Todas las universidades públicas y privadas hoy hacemos encuestas y estudios de empleabilidad de nuestros alumnos. Nosotros sabemos que los alumnos, sus familias, vienen a nosotros buscando una garantía de empleabilidad, un camino profesional con el que ganarse la vida. Así que para nosotros es un compromiso, forma parte de los compromisos con los que asumimos la responsabilidad de poner en marcha instituciones privadas, y claro que sí. Y creo que es una, además, de las notas que distinguen al CEU y que lo acreditan y que generan su reputación institucional. El grado de empleabilidad de nuestros alumnos es muy alto y además con muy buenos niveles, y los hay en todos los sitios donde están implantados. Como sabes de sobra, hemos tenido primeras autoridades locales que son... han salido dos alcaldes de las aulas del CEU. Y profesores nuestros que han tenido responsabilidades de gobierno municipal y provincial y autonómica, y es así es, y en cierto modo eso forma parte de ese círculo virtuoso social con el que se habla bien del CEU, y no nos ha faltado, por suerte, y también por el trabajo de nuestros profesores y de nuestros trabajadores, no nos ha faltado nunca la posibilidad de crecer. Pues usted ahora ha asumido las riendas de esta institución académica en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué peso tiene el CEU de Elche dentro de la Comunidad Valenciana? Antes de eso, somos la única universidad del sistema valenciano presente en los 3 territorios. No hay ninguna, Castellón, Alicante, no hay ninguna otra universidad pública, porque obviamente están restringidas a ámbitos provinciales. ¿Cierto? Y no hay ninguna otra universidad privada, porque instalar una universidad en 3 campus no se hace por criterios de rentabilidad. Nosotros no estamos en Elche porque había un nicho de mercado que ganar, ni estamos en Castellón por eso, estamos porque se nos invitó y porque allá donde haya viabilidad económica, porque una cosa es que no haya reparto de beneficios y otra cosa es que no nos autosustentemos. No se arruinen ustedes. Exactamente, y por eso dice, allá donde hay nos situamos, ¿no? Y nos situamos, y yo creo que nos situamos con servicios muy evidentes. Entonces, dicho eso, nunca la Universidad Cardenal Herrera ha sido más ilicitada. En primer lugar, porque el rector, que es un servidor, he sido siempre profesor del campus de Elche. Claro. ¿No? En segundo lugar, porque hay ilicitanos nativos que forman parte del Consejo de Gobierno, pues un joven y brillante profesor, Álvaro Antón, es nuestro vicerrector de internacionalización. Se ocupa ya no de un área de gestión, sino de la promoción internacional de nuestra universidad. Nuestra universidad tiene el 30% de alumnos extranjeros, 1 de cada 3. Lo notamos. Sí, sí. Aquí hay mucho francés. Es que aquí el porcentaje de extranjeros es incluso mayor, o sea, de alumnos no nacionales. Y luego, además, el que fue promotor del CEU en Elche, ahora es el gerente a nivel autonómico de la universidad, o sea, que forma parte de mi equipo de gobierno. Y además, el propio campus de Elche cuenta con un vicerrector, o sea, que de los 9, 10, según se cuenten, miembros del equipo de gobierno, pues 4 somos ilicitanos de adopción o de nacimiento. Pues tenemos que decir que estamos de enhorabuena, y para terminar, concluir, ya que son una fundación sin ánimo de lucro, esto también se transmite en el sistema de becas. Claro. Porque evidentemente estudiar en el CEU es caro, pero ¿cómo está el sistema de becas? ¿Quién puede acceder a las becas? ¿Las mentes brillantes? Desde luego, las mentes brillantes sí tienen rendimientos académicos en los que puedan objetivar esa brillantez. Y nosotros, y esto es muy importante, nosotros somos caros, somos una universidad privada. Es que los estudios son caros. Lo son. Solo hay que ver las tasas universitarias públicas. Lo son inevitablemente, y además forma parte de la viabilidad económica que todo el mundo entiende.
pero 1 de cada 3 de nuestros alumnos disfruta de una beca. Uno de cada 3 de nuestros alumnos disfruta de una beca. Eso ocurre en Elche. Ocurre en Elche. Bueno, ya, pero como son más de Elche. En toda la universidad, pero no sé solo si eso. ustedes van a incrementar, usted como rector va a incrementar más ese porcentaje en Elche. No, es que nosotros no paramos de poner en funcionamiento modalidades de beca. Nosotros hemos ofrecido a casi 40 colegios de la provincia de Alicante que, con la sola recomendación de su director, del director de ese colegio, si tienen un alumno que quiere cursar materias en el ámbito de las ciencias sociales, o sea, de derecho, de marketing, publicidad, o de las ciencias humanas, o de las ciencias técnicas, con la sola recomendación del director, ese chaval, si es brillante desde el punto de vista del expediente, disfrutará de una beca del 100%, mientras que mantenga ese nivel de rendimiento. Se puede matricular en el CEO y no pagar ni un euro por lo que se refiere a matrícula, con el compromiso de mantener ese nivel de conocimiento. Lo tenemos continuamente. Nuestra universidad el año pasado destinó 6 millones casi y medio de becas. Tenemos esas becas y otras de otra modalidad. Hay becas mixtas en las que se pondera el rendimiento académico y el nivel de renta, hay otras en las que se pondera solo el rendimiento académico y hay otras en las que se pondera preferentemente el nivel de renta, de tal manera que se atiende al talento hecho capacidad, pero también a las posibilidades familiares. Nosotros tenemos muy en cuenta que la decisión de incorporarse al CEO es una decisión, por supuesto, personal, pero es una decisión que implica recursos familiares y, por tanto, que también vincula a las familias. Y entendemos, no solo entendemos, el CEU es todo lo que yo le he dicho y otro aspecto que todavía no le he dicho y que le esperaba decir y que no quiero irme sin decir. Esa iniciativa está puesta en marcha por personas católicas, de declarada y confesa. Sí, porque antes eran ustedes Asociación Católica Propagandística. Bueno, no, esa es la institución de naturaleza religiosa, aunque legalmente civil, que es la CDP, Asociación Católica de Propagandistas, que es una asociación de ciudadanos españoles, pero católicos, con el común denominador de que son católicos y de inspiración cristiana. La nuestra es una universidad de inspiración cristiana. Tanto su falta de ánimo de lucro como su carácter social y una solidaridad evidente, este es otro aspecto que desagrada a las personas con mentalidad estatalista. Pues sí, ciertamente, la generosidad solidaria y con sentido social no es un monopolio del Estado ni de la condición de lo público, es así. 1 de cada 3 de nuestros estudiantes disfruta de una beca. 6,5 millones a fondo perdido destina a mi institución, que podría usted, como usted comprenderá, si tuviera participación accionarial o tuviera otras cosas, pues irían a otro sitio, la destina a que puedan estudiar con nosotros cualquier estudiante que lo requiera. Pues quiero poner el punto final, pero, bueno, mejor dicho, el punto y aparte, pero quiero aprovechar sus conocimientos, amplios conocimientos filosóficos. ¿Cómo está viendo la política en este país? Pues y con eso terminamos. Se lo voy a decir con ese recato y comedimiento académico. Que en varias ocasiones ha calificado la izquierda como, y es quien gobierna, como ¿cómo lo ha dicho? No, he dicho estatalista, pero, estatalista, pero no me refería a la izquierda, me refería a las personas que tengan esa mentalidad. A mí me parece que la derecha española es muy estatalista. Y me parece además que cuando han estado en el poder han hecho legislación que será una intromisión. O sea, a mí no me parece que el estatalismo sea un rasgo. Yo creo que la escuela, la fragua de la derecha española, que en cierto modo hunde sus raíces al final del régimen franquista, ha heredado del régimen franquista esa mentalidad estatalista. O sea que no me refería yo a la izquierda. He conocido a personas de izquierda moderada que tenían un afán menos intromisivo y tal que a personas, y siento decir que en las personas de ámbito ideológico conservador de derecha, en cuanto llegan al cargo se convierten en estatalistas y asumen e incorporan el discurso de lo público como el discurso de una especie de autorización o de estado de perfección moral, así que no crea que es eso. Ahora, pero como rector de una institución exactamente académica, ¿qué podemos hacer para elevar un poco el nivel político en este país? ¿Qué pueden hacer ustedes?
Bueno, yo ahora soy profesor en nuestra titulación de Ciencias Políticas, así que no crea que la pregunta me viene en fin, que me pilla, pues forma parte de mis preocupaciones. Yo creo que para empezar necesitamos tener, al menos yo creo, muy claro, que era lo que le iba a decir antes, que la situación es desastrosa. Y que bueno, por eso le he hecho esta pregunta. Forma parte del problema el que los ciudadanos no nos quejemos, no lo manifestemos y no digamos que no nos merecemos semejantes cosas. No porque nosotros seamos mucho mejores, sino porque quienes nos representan tienen obligaciones de ser mejores que nosotros, no peores. Claro. Y de hacernos mejores y no peores. Y, perdóneme usted que lo diga así, en el sistema de empeoramiento general introduzco a sus colegas y al sistema mediático. También la prensa, sí, tenemos que hacer autocrítica. Sí, sí. Bueno, yo sí debo decirlo que no me parece que andemos mejor en el sistema de los medios de comunicación que en el sistema de la representación pública. ¿Qué cualidades tiene que tener un político y qué cualidades tiene que tener un periodista para elevar la calidad democrática de este país? Yo a los políticos les pediría que se hicieran cargo de que son los responsables de la convivencia pacífica entre sus conciudadanos. Y de Precioso consejo. Y de no convertir la política en el escenario de lo peor, que es en lo que se está convirtiendo. ¿Y los periodistas? Y a los periodistas que tuvieran criterio selectivo, que cuando no publiquemos todo lo que vomitan. No solo eso, sino que cuando en una sesión de control del gobierno el presidente y el jefe de la oposición o quien fuere se dedican dos o tres improperios, pero es verdad que lo hacen en el contexto de unas cuantas acusaciones que son mal argumentativas y tal, pues es que solo con sacar los improperios se está deformando la realidad, se está siendo veraz y al mismo tiempo se la está presentando de manera deforme. Y aunque eso pueda tener un cierto atractivo instantáneo, al final produce hartazgo y no se verán los telediarios o se dejarán de ver porque es poco interesante ver a dos señores diciéndose las cosas que se dicen. Es más interesante ver sus discusiones argumentales. A mí me parece que se hace mala pedagogía cuando se quiere informar de aquello que se supone que el público quiere tener y no cuando se quiere informar sobre lo importante. Pues con esta respuesta deja bien claro la necesidad que tenemos de universidades que formen a personas, no a borregos. Señor Marín, muchísimas gracias. Un placer. Por esta apuesta y toda la suerte del mundo, porque tiene las riendas de la universidad aquí en Elche, y que sigan creciendo. Le agradezco mucho. Y a ustedes, gracias por la atención. Les esperamos en otro punto y aparte.